Y el tema de hoy no es la excepción de los demás, es un tema súper importante. Y es un tema que nosotros debemos tratar siempre de entenderlo, de indagar sobre él, porque es un tema básico, más que básico para el cristiano. Sabemos que es un tema, yo no le he dicho el tema todavía, pero es un tema que a muchos no nos gusta hablar, que se habla como con mucho cuidado y como muy a escondiditas, o sea, escondidas en cuanto a que trae un poco de temor y eso. Pero es un tema sumamente importante. El tema es principios básicos de la liberación. Esta noche quizá vamos a mencionar un poco las palabras que ustedes saben que tenemos que mencionar porque estamos hablando de liberación. Son palabras que están en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor me ayuda un poco porque tenemos niños. Pero ese es el tema de esta noche, principios básicos de la liberación. La liberación de demonios es una de las expresiones más maravillosas tanto del amor de Dios como de su poder, interviniendo en la vida de las personas para devolverles la libertad que Satanás les robó, porque como todos sabemos, la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces sabemos que le ha robado la paz, incluso si nosotros nos descuidamos, también nos la roba. Y no solamente eso, sino todo lo que Él nos pueda quitar. Vamos a ver en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es Jesús que está citando Isaías, ¿verdad? Cuando le entregaron los rollos, Él está hablando de sí mismo y dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos unos cuantos términos y vamos a ver qué quieren decir ellos. Pero antes, déjeme decirle que una de las funciones del Mesías, una de las funciones de nuestro Señor Jesús al venir aquí a la tierra es traer libertad a los cautivos y oprimidos. Pongamos la atención a esas dos palabras, que son los cautivos y oprimidos por el diablo. Y según los evangelios, el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús se basó específicamente más en enseñar, en predicar, en sanar enfermos, en libertar oprimidos y resucitar muertos. De él aprendieron los apóstoles y su ministerio también era basado en eso mismo. Vamos a ver 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Así es. El Señor también nos dio el poder y la potestad a nosotros, así como Él se la dio a sus discípulos, así como Él la tenía, para que entonces también nosotros pudiéramos hacer las obras que el Señor nos encomendó. Dice que no es simplemente palabra, no es palabrería, no son palabras bonitas y uno aprenderse una cosa y hacer, no, es poder. Amén. Esas dos palabras las vamos a definir ahora, que son opresión y cautiverio, porque también es importante ver la diferencia entre estos términos, porque así nosotros podemos manejar mejor la lucha que tenemos, porque sabemos que siempre estamos en lucha, que uno no es que va a estar todo el tiempo reprendiendo cada segundo de su vida, pero nosotros tenemos una batalla y sabemos que es con las huestes malignas. Opresión, ese es un ataque externo. La opresión ocurre cuando fuerzas demoníacas ejercen presión desde el exterior mediante ataques espirituales intensos, tentaciones persistentes, engaños o fomento del comportamiento pecaminoso para causar angustia, confusión o incitar al pecado. Pero esa opresión, esos demonios no toman el control de la voluntad, porque es simplemente una opresión. Esos son ataques de fuera.
Eso es lo que vivimos cada día, todas las tentaciones, uno siente, pero ¿qué influencia? ¿Qué es lo que pasa? Yo me siento como así, pero vea que estos pensamientos, pero yo no soy así, porque yo nunca he tenido estos pensamientos. Entonces, esas son opresiones que vienen de afuera. Está entonces el cautiverio. Es una condición de esclavitud o atadura. Esa sí ya es interna. El cautiverio se refiere a estar aprisionado o bajo el dominio de hábitos destructivos, adicciones, pensamientos repetitivos, fortalezas mentales o pecados arraigados de los cuales la persona no puede liberarse por sí misma en esa área. Fíjense que estamos hablando de una área o de varias áreas. Hay otro término que se puede confundir con ese, que se usa mucho, especialmente en los pentecostales, y a veces está la gente relajando, es el poseído. Ese es un término que es diferente. Aquí es un control interno y completo de la persona. El demonio reside en la persona y tiene la capacidad de tomar control directo de su cuerpo, de su mente, de sus acciones, anulando sus facultades. ¿Se fijan cómo la opresión simplemente es un ataque de afuera? La opresión simplemente es el ataque, la influencia, como el pesar que uno siente, el atareo, el estrés, como que todo junto. Ya el cautiverio, ya hay un problemita ahí. Son algunas áreas, fíjense que aquí la decíamos, adicciones, cosas así, los pensamientos que molestan, que causan malestar. Pero ya en la posesión, ya eso ya que tiene control total. Pero yo quiero que aquí veamos algo. Al recibir a Cristo, el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, por tal razón, no puede ser poseído. Esa es una confusión bien grande entre muchos cristianos que piensan que un cristiano puede ser poseído. No puede ser poseído. Puede ser tentado y puede estar en cautiverio, pero no puede ser poseído porque tan pronto uno se convierte, uno es propiedad y templo del Espíritu Santo. La Biblia enseña que la luz y las tinieblas no pueden estar juntos, no pueden estar en el mismo espacio. Vamos a ver 2 Corintios 6, del 14 al 16. Amén. El espíritu del cristiano pertenece completo a Dios, aunque las huestes malignas molesten aunque molesten su mente y sus emociones, esa cosa, pero el espíritu pertenece al Señor. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén, amén. Ahí vemos que no puede habitar Satanás o sus demonios y también el Espíritu Santo de Dios en una misma persona. Entonces, otra pregunta más. Esto era hablando de que si el cristiano puede ser poseído. No, no puede ser poseído. Pero, ¿el cristiano puede ser oprimido? Sí, puede ser oprimido porque los cristianos no están exentos de la batalla espiritual. Satanás y sus huestes buscan atacar la mente, así como las emociones, la fe de los creyentes. Vamos a ver Efesios 6, 11 y 12. Gloria a Jesús. Es importante estos términos que 6 del 11 al 12. 6 del 11 al 12, amén. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Amén. Ahí vemos como sí tenemos una batalla, tenemos una lucha constante,
Pero esta influencia a menudo se manifiesta, o sea, es más frecuente que se manifieste cuando el creyente alberga heridas del pasado, resentimientos, incredulidad y áreas que no le ha entregado al Señor. Entonces, la otra pregunta, ¿un cristiano puede experimentar cautiverio? Sí, un creyente puede presentar cautiverio en ciertas áreas de su alma, en su mente, la voluntad o en las emociones, si le da lugar al enemigo. Eso lo podemos ver en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo, dice aquí. Pero lee un poquito más arriba y el Dice, siguiente. airaos, pero no Ajá, pequéis, ok. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que cuando nos enojamos damos lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén, amén. Ahí vemos que dice que no le demos lugar al diablo. Estos tres términos son importantes conocerlos, porque fíjense que a veces uno puede tener un problema en cualquier área de su vida y uno no puede determinar, esto es una opresión, esto es de mi mente, estos serán los demonios, esto es aquello. Cuando uno está enfermo pasa mucho eso, que hay mucha confusión. No, eso fue porque pecó, eso es un demonio, eso es un qué sé yo qué. Entonces, es bueno saber esos tres términos, porque así uno puede manejar mejor las situaciones y saber cómo uno va a actuar en cada uno de ellos. Decíamos ahorita que un cristiano no puede ser endemoniado, ser poseído por demonios, o sea, ser un endemoniado, como dicen, porque una de las cosas que ser poseído por Satanás, más bien, ¿verdad? No puede ser poseído por Satanás porque él no es omnipresente. Él va a un lugar, él va y tienta a un hermano, pero él va y sale. Esa es la diferencia. Él simplemente va porque solamente nuestro Dios es que es omnipresente. Nuestro Dios es el único que tiene esa facultad. Ahora los demonios, sí, como son muchos, como tienen sus asignaciones, pues entonces el enemigo sí puede tener algún, ¿cómo se dice? Una orden para que un demonio sí posea a una persona o muchos demonios a una persona, como hemos visto la historia del Gadareno, como hemos visto otras historias en la Biblia que sí eran poseídos. Pero en cuanto a cristianos, que es lo que yo quiero que nos quede claro eso, no es posible que ni Satanás ni los demonios lo posean. Otra palabra que se usa mucho es el que la gente le puede dar legalidad al enemigo a través de los traumas, a través de los problemas y esas cosas. Ahí hay dos cosas que aclarar. Lo primero es que la Biblia no habla de la palabra legalidad como tal, no habla de legalidad como tal. Él se refiere como el texto que decía Xiomara, es no deis lugar al diablo. Entonces, de ahí es que viene ese término, ese concepto, de que uno le da legalidad, porque uno le da permiso, que aunque no lo diga con esa palabra, pero uno le da permiso. Pero, volviendo entonces atrás, como decía ahorita, los traumas de cualquier índole, las violaciones, los problemas de cualquier cosa que le haya pasado a una persona sin estarlo buscando, sino que fue una víctima de algo. No es cierto que ella le está dando una legalidad al enemigo, porque para hacer algo legal, yo tengo que estar de acuerdo, tenemos que hacer un acuerdo entre ambos y esas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, por eso no hay legalidad. Vamos a leer aquí lo que dice. Dice que algunas personas dicen que las experiencias traumáticas que han vivido, eso puede traer como consecuencia que tenga legalidad. Yo les dije eso. Jesús no culpó a la víctima porque pasó por lo que le pasó. Todo lo contrario, tuvo compasión, lo sanó y lo libertó. La Biblia habla de darle lugar al diablo. De ahí es que viene ese término. Esto se refiere a cuando pecamos voluntariamente. Cuando pecamos voluntariamente, entonces ya eso ahí ya sí estamos, lo que también le decimos, abrirle puerta, que tampoco la Biblia no habla de abrir puerta, sino de no darle lugar, o sea, no darle espacio.
porque cuando se peca deliberadamente, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces le estamos dando lugar al enemigo para que él entre y nos haga cautivos. Y de ahí entonces viene el asunto. Otra cita que tenemos aquí donde habla de darle lugar al diablo es Génesis 4:7 y Primera de Pedro 5:8. Mira, en el 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ahí habla de lo que es darle lugar al diablo. ¿Cómo así? Que nosotros podemos darnos cuenta a través del Espíritu Santo, porque Él nos advierte, mira, no hagas eso. Mira, vete de ahí. Recuérdate que la Biblia dice, huye de las tentaciones, pero a veces nos ponemos a jugar, nos ponemos como a jugar cerquita del precipicio con tantas cosas que hay que tienen que ver con el pecado, tanto en lo que vemos como lo que hablamos, como lo que hacemos, lo que deseamos. Entonces, esas son las cosas que ahí dice, el pecado está a la puerta. Mira, yo te lo estoy advirtiendo. De hecho, Dios se lo dijo a Caín, pero Caín no obedeció. Él endureció su corazón y no obedeció, y el pecado lo alcanzó. ¿Verdad que sí? Por eso fue que llegó a cometer. Ya vimos que el enemigo no puede poseer a una persona, sino que él trabaja en la mente, tentándolo. Otra de las cosas que hace el enemigo es llenar y entrar al corazón, pero como decíamos, no es que se queda ahí, él tienta, como hizo con Judas. Entra, vamos a ver Lucas 22:3 y Hechos 5:3. El enemigo puede tentar y susurrarle y casi hasta obligar a una persona, pero nosotros tenemos el dominio propio, tenemos el Espíritu Santo, que Él no nos deja solo, Él nos da la fuerza, pero a veces o nos gusta lo que nos están mostrando, o a veces esa es nuestra voluntad, que es que ya tú sabes que eso es lo que yo quiero, y el Espíritu Santo, mira, no haga eso, no te vayas por ahí, pero entonces nosotros le hacemos caso, y ahí entonces es que caímos. Vamos a ver a Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, y por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Gloria a Dios. Ahí vemos cómo estas personas no le hicieron caso al Espíritu Santo, sino que ellos pusieron, porque dice que entró en su corazón y puso en ello. Por ejemplo, en Judas, dice unos versículos más adelante, que ya Satanás había entrado en su corazón, ya había puesto en su corazón. Pero si nos recordamos, Judas tenía ese problema ya desde hacía tiempo, porque él venía bregando como él lo que era el tesorero, él tenía ya esa codicia. Sí, tenía esa codicia, ya él tenía ya una puerta abierta. Tenía esa codicia en su corazón del dinero, y cuando vio esa oportunidad y Satanás fue y lo tentó, pues ya él no tenía la fuerza, porque ya él estaba ya debilitado y él estaba dando lugar por la codicia que tenía. Entonces por eso fue que dijo que sí, tuvo que ceder ante la tentación para entregar a nuestro maestro. Entonces, otra de las cosas que hace Satanás es que tiene control global. Él actúa como el príncipe de este mundo porque sabemos que Dios se lo ha permitido. Actúa dirigiendo todo el sistema de este mundo caído, como decía el pastor en los estudios de Apocalipsis. Entonces, mientras los demonios pueden controlar directamente, físicamente, las facultades de una persona, el enemigo solamente opera principalmente a través de la tentación, del engaño y guiando la voluntad de la persona hacia el pecado. Amén. Entonces ya sabemos que el cautiverio y la opresión son consecuencias del pecado que
se le da lugar al diablo a través de las obras de la carne. Aquí tenemos unas manifestaciones demoníacas. Dice que cuando se confronta, lo que pasa es que este curso no va a ser muy profundo como todo, porque todos son como una pincelada de esto. Entonces, este curso se trata para las personas que están dispuestos a trabajar el ministerio de liberación. Por eso aquí vamos ahora a encontrar unos escritos, tú sabes, un poquito más fuertecitos, porque se supone que nosotros, el Señor nos dio la autoridad. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta meternos ahí, porque para eso hay que tener esto, que para eso hay que aquello. El Señor nos mandó a todos. Lo que pasa es que sí, ciertamente, para poder ejercerlo, tenemos que estar metidos con el Señor. Eso sí es cierto. Entonces dice que cuando se confronta a los demonios, se les echa fuera en el nombre de Jesús. Y simplemente la presencia de Dios es tan fuerte que no la toleran. Suelen demostrar a su naturaleza a través de la persona de una diversidad de formas. Cuando su presencia queda al descubierto, se manifiestan en diferentes maneras. Y por lo general, estas maneras están asociadas al tipo de opresiones que ejerzan sobre la persona. Pueden manifestarse eso cuando la gente está orando, cuando se está ejerciendo la liberación. Puede manifestarse como malestares físicos. El dolor es una manifestación muy común. Por lo general es una táctica del espíritu inmundo que está en la persona para que la persona salga de la iglesia, o para convencer al ministro, por ejemplo, le da dolores de cabeza o en la nuca, náuseas, malestares estomacales, dolores de espalda, en los huesos, desmayos y muchísimas cosas para interponerse en lo que es la liberación. Otra de las maneras que también se manifiestan es con risa. La risa a menudo corresponde al espíritu burlón que procura apañar o confundir al ministro. Un novato podría pensar que la persona ministrada se está burlando, pero en realidad no es la persona, sino el demonio, porque ya esto es ya con una liberación bien fuerte que ya tiene la persona ya cautiva. Manifestaciones de los demonios al salir de las personas. Cuando un demonio sale de una persona suele ser acompañada de alguna manifestación física. Las más comunes son expulsar flema, fluidos, que puede ser algo similar al vómito o a la espuma. Vamos a ver Marcos 9, 18, 20, porque también esto es bíblico. Les digo, son temas que a veces uno como que no quiere como hablarlo porque wow, como que es desagradable, pero eso es cierto. Y cuando llegan personas con estos problemas, se supone que ellos no van a ir a buscar la liberación en la calle. Tienen que venir a buscar aquí a la iglesia. Y si no hay gente preparada para eso, pues entonces lamentablemente no van a ser libres. 8 al 20 dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, oye, ¿cuándo lo vio? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Amén. O sea que eso es algo bíblico y que se da. En las iglesias yo me veo que ya eso ya no se da tanto. No porque el poder de Dios no esté activo. No es por eso, sino porque a veces nosotros mismos, los cristianos, no nos estamos metiendo de verdad, como nos manda la palabra para poder hacer esas cosas. Nosotros estábamos hablando de ese tema precisamente en estos días sin tener pendiente que ese era el tema que venía. Y una de las cosas que yo sé, o sea, esto es algo personal, no fue algo que quizá hablamos en ese momento, pero si nosotros nos ponemos a pensar,
es lo que nosotros sabemos, lo que implica. Una persona que está en medio de ese mover de liberación, nosotros hemos sabido de personas que dicen, llamen a fulano, llamen a Perencejo, pero tú eres cristiano de tantos años, ¿qué es lo que pasa? Entonces el asunto es que muchas veces nosotros estamos en una posición light, donde tenemos quizás cosas donde sabemos que debemos cambiar, cosas que debemos dejar, y tenemos miedo en ese momento de que pase lo que ha pasado en otras ocasiones, que quede expuesto. O sea, por ejemplo, en el momento en que quisieron echar fuera el demonio y salieron corriendo desnudos, porque lo desnudaron, entiendo que fue que lo desnudaron, ¿verdad? A esa cosita es que normalmente se le huye, o simplemente lo tratamos por encimita, y perdón que me estoy tomando mucho tiempo, pero no llegamos al meollo del asunto, a la batalla. Que el Señor te libre, que el Señor no sé qué, que así como tranquilito, pero es que es una batalla que la persona está presentando. Y bueno, ya de cómo se maneje ese momento, ya es quizá un poco más profundo y no sé si lo vamos a tocar esta noche, pero el asunto es que todos tenemos la capacidad de echar fuera demonios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la valentía de lo que implica eso antes, durante y después. Porque hay que mantenerse en santidad y que, ¿verdad? Amén. Exactamente. Eso mismo es lo que pasa, que nosotros no nos metemos de verdad con el Señor y no conocemos de todo lo que hay que saber para poder hacer con las personas cuando están cautivas, cuando se va a hacer una liberación. Vamos a buscar Marcos 16, 17. Vamos a ver qué dice ahí. Sí, yo lo estaba esperando. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Permítame. Yo estaba considerando esto, estaba considerando el versículo que acabamos de leer, que va en concordancia con Mateo 17, 18. Hay una escena también muy similar, si no la misma, de un padre que va con su hijo donde Jesús y le dije, mira, le dice, yo llevé mi hijo, que él es lunático, en otras versiones dice que era epiléptico, y el espíritu inmundo hacía que se cayera sobre el fuego o sobre las aguas. Entonces se parece mucho al de Marcos, que dice que era sordo y por lo tanto también era mudo. O sea, no escuchaba y por lo tanto no hablaba. Pero parece que el hijo en algún momento sí pudo hablar, porque ahí él entendió que era un espíritu inmundo, que era algo fuera de lo normal. Entonces yo consideraba esto porque Jesús más abajo, los discípulos van donde Jesús y le dicen, maestro, pero ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿Cuál fue el asunto de que porque nosotros hicimos la reprensión, pero el espíritu no salió? ¿Qué pasó ahí? Entonces, hay tres cosas que yo vi. Número uno, Jesús le llama la atención y le dice, oh generación, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Él le llamó la atención por la poca fe, por la incredulidad. Luego, más adelante, ahí mismo, él le dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. En el contexto de Mateo 17, muchos estudiosos dicen que el género al que Jesús se está refiriendo no es el de sordo y mudo, que no se dice sordo mudo. Si mi primo sabe que yo dije eso, me llama la atención. Pablo, que es sordo, él dice que no se dice mudo porque no hay persona muda, hay persona sorda. Pero la Biblia sí, que no es que la persona no puede hablar, sino que no habla porque no ha escuchado y no sabe cómo hablar. Pero ellos sí tienen cuerdas vocales.
Ok, eso es otra clase. Entonces el asunto es que Jesús no se estaba refiriendo al espíritu de sordera, sino al espíritu de incredulidad. Pero en Marcos aquí dice específicamente, este género no sale si no es con oración. O sea, y ahí él no se refirió tanto a la incredulidad, sino al espíritu inmundo. Entonces, si hacemos un completo, que es lo que yo entiendo que nosotros debemos tomar en consideración esta noche, para el tema de la liberación y de la reprensión, nosotros lo primero que debemos llevar una vida de oración, de búsqueda, de intimidad. Número 1. Número 2, tener fe. ¿En qué? En lo que acabamos de leer aquí, en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Mucha gente lo lee, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, lea bien, dice, estas señales seguirán a los que creen, 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, también con esto, yo siempre digo, el nombre de Jesús no es una varita mágica, no es un conjuro. Nosotros no somos brujos. No es que si tú dices, en el nombre de Jesús van a ocurrir milagros. No es por mencionar el nombre de Jesús, porque eso fue lo que le pasó a los hijos de los fariseos que fueron a reprender un demonio y le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dijo, yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se fueron a la trompa y lo desnudó y lo dejó golpeado. Entonces, a eso es que mucha gente le teme. Pero ¿cuál es el asunto? Que esos muchachos no conocían a Jesús. Ellos no reconocían a Jesús como su Señor. Ellos quisieron utilizar un conjuro. Porque ustedes saben que hasta el día de hoy hay mucha gente que utiliza como ciertas liturgias o prácticas exorcistas, y los fariseos tenían eso. Los fariseos tenían ciertas cosas que ellos utilizaban como para liberar a las personas. Pero cuando Jesús llegó y la autoridad de Jesús llegó, todas esas cosas quedaron anuladas. Entonces ahora los demonios solamente reconocen el poder de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo tenemos a Jesús dentro. Tú y yo tenemos a Jesús, al Espíritu Santo dentro. Entonces, no es que yo vengo solamente a mencionar el nombre de Jesús como una palabra mágica. No, es que yo vengo en representación del reino de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús. O sea, soy yo la persona, yo, el que cree en Jesús, que viene en representación del Maestro y vengo a poner el orden. ¿Se entiende? Entonces, es como en un lugar que hay un desorden y tú eres parte de la alcaldía de la ciudad y tú vas en nombre del alcalde y tú vas a poner el orden, o tú eres de la gente de la Policía Nacional y tú vas a poner el orden en ese lugar. ¿Por qué? Porque tú estás investido de una autoridad. Tú eres parte del cuerpo policial de esta ciudad y tú vas a poner el orden en ese lugar. Tú no vas a decir, en el nombre de Abinadel o en el nombre de fulano. No, tú vas con la investidura que tú tienes. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, porque veo cara como que me están mirando raro. Entonces, con esa autoridad delegada. Exacto. Si no creemos que tenemos el poder, no lo podemos hacer. Exactamente. Porque ellos te van a decir, ellos no te van a decir, pero ven, ¿quién eres tú? Entonces ahí entra la parte de la incredulidad. Si yo no tengo la creencia, si yo no tengo el nivel de fe de que yo tengo la capacidad de reprender un demonio, siempre voy a tener que decir, llamen a fulano. Llamen a fulano que es el que reprende demonios. No. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿cuál es el punto? Que tenemos que vivir una vida de oración y de ayuno, y eso representa sacrificio. Sí, ciertamente que es así. Aquí tengo el versículo que habla de eso. Está en Hechos 19, 13, el 16. Ese fue cuando fueron los hijos de este hombre. ¿Cómo que se llamaba él?
En fin, cuando fueron los hombres que fueron a reprender el demonio de la persona, como está diciendo el pastor, que le quitaron la ropa. Ahí es que lo dice. Déjame ver, Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. Así mismo, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué? Porque en el infierno se sabe quién es quién. Y en el infierno se sabe, así como en el cielo, ¿verdad? Pero en el infierno se sabe quién anda derechito y quién no. Entonces, por eso es que también a veces, además de la incredulidad, la falta de fe, a veces también uno no quiere meterse en ese terreno, porque uno dice: ay, es que esta mañana o que yo anoche hice tal cosa, o que yo sé que yo estoy andando en pecado, yo sé que yo no he dejado tal cosa. No porque nosotros seamos santos, porque siempre tengo que decir, nosotros somos imperfectos todos, si fallamos tenemos errores. No es que no vamos a cometer errores en esta vida, pero una cosa es cometer errores, ser débiles y todo eso, y otra cosa es uno pecar deliberadamente, porque entonces ahí sí es verdad que pasa eso, que los demonios, como saben quién tiene la autoridad de Dios y quiénes están andando de verdad en el camino del Señor, entonces ellos saben quiénes son, entonces ahí que nosotros perdemos la autoridad. Como les dije ahorita, este curso es para que la gente que se quiera meter en eso, pues entonces pueda ejercer ese ministerio, y entonces hacer esto, hacer esa liberación. Yo quiero aportar algo, porque esto es un tema muy delicado. Estamos viendo a mi esposa, mi querida esposa, hablando de eso. Y hay mucha presión para hablar de eso. Ustedes como creyentes viejos ya, deben de saber que cuando se habla de esa cosa, empiezan los pájaros malos eso. Pero nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Yo quiero decir que yo conozco muchas personas, o conocía, porque ya no sé si han muerto, están vivos, que cuando ellos iban a trabajar en liberación, ellos cogían 3 días y se trancaban en ayuno, como han podido, y oración. Aparte de que estaban viviendo una vida consagrada, ellos se trancaban. Porque el Señor Jesús dijo: tráncate. Yo no sé si usted lo ha leído. Entra en tu aposento y tráncate. Y ahí, eso es una de las claves más importantes para usted enfrentar. No, usted no. El que te va a llenar ahí en esa comunión, en tu aposento, es el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús lo iban a buscar preso, Judas, que con un beso le iba a dar, ¿verdad? Que preguntaron, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesucristo dijo: yo soy. ¿Qué pasó? Todo, pero dice que era un ejército grande, que no era de que 2, 3, no. Todos se cayeron. ¿Por qué? La presencia y la autoridad. Entonces, para tú salir y tú hacer eso, es en la presencia de Dios. Dios te bendiga. Amén. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar día tras día. Así es. Para llevar a cabo una liberación, aquí tenemos unos cuantos pasos. Además de ya todo lo que se ha dicho, que es lo principal, ¿verdad? Es lo principal, vivir en santidad y conocer de estos temas para poder hacerlo como se hace. Entonces aquí dice pasos prácticos de la liberación. Asegurarse primeramente de la posesión demoníaca, porque imagínense que usted se ponga a llevar a cabo una liberación en una persona porque está llorando mucho, porque está muy triste, porque hace 5 días se le murió un familiar. Y ya esa muchacha no quiere venir a la iglesia y que está deprimida y que hay que orar por ella, así que vamos a orar por ella. O sea, no todo es posesión demoníaca,
Pero en este caso de eso es que se está tratando el tema. Ejercer autoridad sobre el espíritu inmundo diciendo, te ato en el nombre de Jesús. Ahí hablamos de lo que decía el pastor. No es simplemente con tú decir eso, te ato en el nombre de Jesús y ya. Otra cosa más es preguntar a la persona si desea ser liberada. Quizás sea necesario explicar lo que está sucediendo. Yo recuerdo una vez, mi mamá siempre nos contaba un testimonio. Ella decía que a una persona, estaban orando por una persona. Ella ciertamente sí estaba bien encadenada, tanto así que los demonios hablaban a través de ella. Y cuando estaban orando por ella y orando y peleando, y ustedes saben, y tiempo va y hora vienen, el demonio tomó posesión de ella, de su voz, y le decía, ¿y por qué es que me quieren sacar? Porque a ella le gusta que yo viva aquí. Ella se deleita conmigo. Yo no quiero salir. Ella no quiere que yo salga, así que yo no voy a salir. Y eso fue un pleito y una cosa. Yo no sé bien en qué terminó, pero el asunto es que eso también la persona tiene que estar bien clara si quiere ser liberada, sí o no. Porque si tiene un asidero, ¿verdad? Si tiene un asidero, pues entonces eso pasa. Por aquí dice que es importante diferenciar entre la manifestación demoníaca y la liberación. La manifestación es solo la evidencia de que la persona está ocupada por demonios, pero eso no significa que la persona haya sido libre. Es necesario la expulsión de los demonios para que la persona quede verdaderamente libre. Ustedes no han visto muchas veces, por ejemplo, en las iglesias, cuando se está orando por una persona, la persona se revuelca, la persona dice, la persona hace esto y aquello, pero como que de ahí no pasa. Entonces, ¿cómo se sabe verdaderamente que la persona ha sido liberada? A veces en ese momento ni siquiera se sabe. A veces quedan tranquilitos y será que se cansa la persona y eso, pero ¿cómo se sabe verdaderamente que una persona ha sido libre? Con el paso del tiempo, el cambio que dé la persona. Si sigue igual, pues quiere decir que de verdad no cambió, quiere decir que no ha cambiado. Aquí vamos a ver unas manifestaciones que son las más comunes a la hora de ejercer la liberación de una persona. Lucas 10, 19, vamos a buscar ese. Este es un tema bien largo que se puede dar hasta por diferentes días, por semanas, porque de cada subtema de esto se puede hacer toda una noche para hablar de eso y ampliar estos temas. Pero como siempre les decimos, estos son introducciones. Diciendo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Cita ese versículo porque dice que aquí una de las manifestaciones que a veces tienen las personas es como de serpiente. De leer un detalle importantísimo que hay aquí. Dice, pero no os regocijéis, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Oye, amén. qué detalle, que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ay, papá. Amén. Eso es muy importante. Claro que sí, eso es muy importante porque hay personas que porque tienen el don de liberación o porque Dios le ha permitido lograr eso, pues mira, ellos son más santos que todo el mundo. Y se creen como que pueden con todo, que son unos superhéroes, y eso no es cierto. Pero yo quiero abundar algo ahí sobre eso. Pues tú sabes por qué el Señor le dijo eso, ¿verdad? Cuando le presentaron los discípulos, nosotros echamos demonios a tu nombre, hicimos esto y lo otro. El Señor, ¿qué le dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque es que el orgullo de ellos le perjudicó. Sí, porque ellos se creían que ya con poder echar fuera demonios, pues ya con eso ya tenían ya el cielo ganado. Y aquí eso es lo que sabemos, no es por obras, eso también entra en obras. No es por obra, no es por nada de lo que hagamos, porque ayudemos mucho, porque echemos fuera demonios, porque hagamos lo que hagamos. Simplemente lo que tenemos que hacer es reconocer que Dios es el que lo hace en nosotros. Y que entonces sí, por nosotros poder hacer eso, si el Señor nos da la facultad de poder hacer eso y se nos sube el orgullito, pues ya, eso ya tumba todo. Entonces,
Tenemos que tener cuidado con eso. Otra de las maneras, bueno, vamos a ver ese de la serpiente, que dice que uno de los nombres de Satanás es la serpiente antigua. No es de sorprenderse que a veces pueden observarse manifestaciones con movimientos similares a una serpiente, tanto con movimientos del cuerpo como con la forma de los ojos y movimiento hasta de la lengua. Esas son cosas bien, bien terribles. Sí. Otra de las manifestaciones son con las manos. Con las manos. Otras manifestaciones son entumecimiento de las manos, hormigueos, a veces los dedos se ponen tiesos y extendidos. Usualmente esta es la manifestación de espíritu de lujuria, de violencia o asesinato, es decir, pecados que se cometen con las manos. Cuando hay esa clase de posesión, los gritos, los demonios pueden gritar con voces muy potentes. Vemos eso en Mateo 8:2 y en Marcos 1:23, pero no vamos a ver eso por ahora. En Lucas 4:41 también está un ejemplo de eso. Dice, en ocasiones los espíritus de ira, de odio, de enojo, de contienda y de gritería se manifiestan de esta manera, también de muerte. Los espíritus de muerte suelen entrar cuando la persona ha intentado suicidarse, o ha presenciado suicidio de alguien. El cuerpo se pone frío, la piel pálida y los ojos blancos, como que se le viran los ojos, como decimos así, que se ponen así bien feos. Los olores, esa es otra de las manifestaciones. En ocasiones la sala donde se está realizando la liberación se llena de un olor desagradable. Pronunciar las palabras de renuncia, eso hay que poner entonces a las personas que pronuncien las palabras de renuncia, renuncien al pecado, que hagan la confesión y que revelen lo que han hecho. Dice, echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, dar gracias a Dios por la liberación y pedir la llenura del Espíritu Santo. Todo eso ahí está como muy facilito, pero para llegar a todo eso ahí hay que hacer todo un endamiaje de preparación tanto de la persona como de los que van a estar ahí, porque ya, como hemos hablado, eso no es así tan fácil. Entonces, todas estas cosas que hemos visto es para las personas cuando quieren entrar en el ministerio de liberación, como ya dijimos, pero aquí yo tengo algunas que son para la aplicación personal, porque de nada nos sirve que andemos por ahí ayudando a la gente con su liberación y explicando lo que es la liberación y leyéndonos los libros que tienen que ver con eso, todos los libros más oscuros cristianos y todas las cosas, cuando nosotros en nuestras vidas hay tantas cosas que nos están produciendo cautiverio y ataduras. Entonces vamos a ver algunas cosas. Dice, los demonios son espíritus flotantes buscando cuerpos. Esta parte es así como que si uno la analiza en el mundo espiritual y uno la puede como visualizar, no es fácil lo que se vive en el mundo espiritual, hermanos. El mundo espiritual es más real que lo que vemos, porque de hecho el mundo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Entonces sí hay una guerra espiritual terrible. Sabemos que nuestro Dios está con nosotros y que por Él es que estamos aquí. Si Él nos soltara, ¿qué pasara con nosotros? Pero es una lucha espiritual real. Entonces, dice que son espíritus flotantes, sin cuerpo, buscando cuerpos para ellos apoderarse. Y a través de esos cuerpos, entonces, ellos cumplir con sus deseos y hacer que las personas, entonces, deseen todas esas cosas que ellos desean. Para ellos satisfacerse a través de esos cuerpos de las personas. Entonces, por eso vemos que como a ellos les agrada todo el pecado, toda la inmundicia, la inmoralidad y todo, entonces ellos arrastran a las personas para que a través de ellos poderse dar el gusto de hacer todas esas cosas y por ende arrastrar a las personas a ensuciarse en el mundo y a llevarlas al infierno. Entonces, de nada nos sirve que oren por nosotros, que de hecho, acostumbramos mucho a pedir la oración, acostumbramos mucho a buscar gente para que
cuando sentimos que hay opresión y esas cosas, vengan a orar por nosotros. Eso es bueno, de hecho nosotros lo hacemos, lo hemos hecho. Y es bíblico también. Pero de nada nos sirve que busquemos gente que venga a orar por nosotros, que pasemos aquí al altar y que nos la pasemos ahí, que el pastor venga, que venga qué sé yo quién y ore y reprenda y diga, si nosotros no tenemos una vida en santidad. Si seguimos viviendo como hemos estado viviendo, de nada vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos unas cuantas, no son fórmulas mágicas, no son unas cosas que desatamos por ahí en un libro que estaba oculto. No. Son las cosas que están en la Biblia, las cosas que nosotros sabemos, las cosas que predicamos y que las decimos una y otra vez. Pero a veces nada más las decimos y no lo hacemos. Entonces, sí. Entonces, mantener una vida disciplinada de oración, lectura de la palabra, congregarnos, ser discipulados. Y ahí vamos a lo que se hablaba en Eric, era que daba esa clase. Porque ser discipulados no es simplemente dar una clase, tomar una clase y ya. Porque ¿qué es ser discípulo? Es seguidor de Cristo, es un estudiante que siempre hay cosas nuevas que aprender. Discípulo de Cristo, seguirle a Él y venir a los cursos, venir a la iglesia, escuchar los mensajes, preguntarle a los pastores cualquier inquietud. Entonces, todo eso cabe en el discipulado, porque el discipulado es para aprender, ¿verdad? Entonces, otra que es muy importante, dice sacar la basura que da lugar al enemigo. Sabemos que al enemigo se le llama hasta el padre de las moscas, porque a él le gusta eso, a él le gusta la podredumbre, a él le gusta lo sucio. A veces yo digo que en lugares así como oscuros, que siempre que se esconde la basura, que uno ve esa cosa tan fea, el hedor, pues esas cosas a veces está lleno nuestro corazón. Aunque estemos aquí en la iglesia a veces, pues esa basura, hay que pedir al Espíritu Santo que venga con su linterna, que venga a alumbrar toda esa telaraña, toda esa basura que a veces tenemos. Y sí que la tenemos, por muchas razones. Porque nos ensuciamos en el camino, nos ensuciamos con las cosas que oímos, por la vida, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, porque abrimos puertas conscientes e inconscientemente. Entonces nos vamos llenando de toda esa basura y hay que sacarla para que el Espíritu Santo pueda entrar y trabajar en nosotros, confesar el pecado. Aquí sabemos que no es que vamos a confesar, que vamos a ir ¿verdad? A un, ¿cómo se dice? Donde un sacerdote, y nos vamos a esconder en un cuartito. Yo no sé cómo se hace eso porque yo nunca lo he hecho, pero no importa. No es cuestión de que vamos a hacer esa clase de confesión, sino que venimos y confesamos, decimos a nuestros pastores, a los líderes, y ahí hablamos otra vez de lo que hemos dicho una y otra vez. Tenemos que saber a quién le vamos a hablar de eso, ¿verdad que sí? Tenemos que saber a quién le vamos a hablar de eso, por lo mismo que ya sabemos, los chismes, la gente que duplica, que dice, por la gente que sale a hablar lo que ya uno le dice. Venga, hermana Giovanni, dele duro ahí con ese coba. Ahí se fue, pues bien, entonces tenemos que confesar nuestros pecados. Decía el salmista David que mientras no confesó su pecado, él no fue sano. Mientras lo ocultó, exactamente. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados. Pero, ya que lo confesamos, entonces ahora tenemos que dejar de pecar. Fíjense que cuando Jesús sanaba a alguien o le impartía liberación, Él le decía, ya tú estás sano, ¿viste? Mira, ya tú estás sano, tu fe te sanó, qué sé yo, nunca he visto una fe más grande que esta. O sea, Él comentaba eso, pero después le decía, y no peques más. Y no peques más, porque si no van a estar en lo mismo. Dice, crucificar la carne, no es por obra, pero por la fe se notan las obras que hacemos. Entonces, no es que vamos a ir, nos vamos a ir al Seibo y vamos a coger sol, porque yo le hice una promesa al Señor que me voy a parar aquí adelante y vamos a pararnos delante de un semáforo, qué sé yo, diciendo cosas raras que la gente se inventa. No, es sacrificar nuestro cuerpo a los deseos pecaminosos. Otro más dice, huir de las tentaciones, no jugar con ellas, no jugar con fuego.
sanar las heridas emocionales, y ahí ya hemos hablado de eso, de lo que son las heridas emocionales, las cosas del pasado que a veces nos siguen carcomiendo, nos siguen dañando. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque se me quedó algo que quería decir. Una de las cosas que abre puertas, hablamos ahorita de lo de la legalidad, que la Biblia no habla de legalidad, sino de dar lugar al diablo. Eso podemos decir que es que uno le abre las puertas, se abren las puertas consciente o inconscientemente. Entonces, hay heridas que pueden ser una puerta para que el enemigo entre, sí, si no la sanamos con el tiempo, si no venimos a tratarla de la manera correcta como el Señor nos dice. Pero ese también sería para otro tema. Y renovar la mente, como nos manda la Biblia en tantos versículos que habla de que renovemos la mente, como decía también en el otro estudio. No es que el Señor nos va a renovar la mente, no es que Él va a venir simplemente Él y va a hacer todo por nosotros, sino Él nos manda a nosotros, nos ordena: renovaos vuestra mente. Entonces, son de las cosas que tenemos que hacer para nosotros poder conseguir también la liberación personal, para poder vivir una vida victoriosa, porque una de las cosas que hace que a veces no tengamos victoria, que tengamos una vida como tan pobre espiritualmente, nada que ver con el dinero, pero tan pobre espiritualmente, son las ataduras. Y las ataduras son un sinfín, puede ser muchísimas cosas. Yo les animo a que investiguen más sobre este tema, investiguen más sobre esas tres palabras que les di, que son el cautiverio o ataduras, la opresión y la posesión. Ya la posesión demoníaca. Aunque ya esta noche hablamos un poquito de eso, pero analicen eso y vuelvo y repito, que no sea simplemente para aspirar a libertar a otros. Comencemos nosotros primero a buscar la liberación de parte del Señor. Nosotros, personalmente nosotros, no solamente pidiendo que alguien venga y oren por nosotros, porque nada nos vale que oren y oren y oren si nosotros no hacemos esos pasos que estaban ahí, los últimos que dimos, de nada nos vale. Así que el Señor me les bendiga, y me pasé con 4 minutos. No, pero no importa, pero así fue bueno, ¿verdad que sí? Así que el Señor me les bendiga.